Esta sesión es la número 158 desde los inicios de Mirada y es la séptima de este curso. Antes de seguir con la presentación de la sesión, quiero, porque creo que no debemos olvidarlo ni pasar página y tenerlo muy presente, quiero llamar la atención sobre el genocidio que ha ocurrido en Gaza y sobre todo lo que sigue ocurriendo allí. Creo que, insisto, no debemos ni pasar página ni olvidar y tener muy presente que debemos de tratar de influir para que esto no continúe. Yo creo que en este marco, en este contexto, también hacen falta memoria, justicia y reparación. Pero igual que hablar de Gaza sería no olvidar todo lo que está sucediendo en el mundo desde hace decenios. O sea, cada día mueren por causas evitables decenas de miles de personas. ¿Mm? Sin olvidar tampoco pues, todos los procesos en los que la humanidad está inmersa, ¿no? Me refiero a emergencia climática, agotamiento de recursos particular energéticos no renovables, ¿eh? Agotamiento de otro tipo de recursos, minerales, suelo fértil, agua. Entonces, en ese contexto, construir la paz, el crear esas condiciones a las que he hecho referencia antes, es un objetivo, ¿no? Tremendamente complicado, ¿no? Pero creo que no podemos mirar hacia otro lado por el hecho de que sea tremendamente difícil y urgente. En ese contexto, y ya voy relacionándolo con la sesión de hoy, eh, lo tenemos también complicado porque para satisfacer las necesidades humanas básicas, eh, que hay muchas insatisfacciones, es decir, hay un gran déficit, no podemos seguir creciendo, entre comillas, ¿no? O sea, la producción material globalmente ha de reducirse, ¿no? Y en ese contexto es en el que situamos el debate, la exploración, como le hemos llamado en la sesión de hoy, del decrecimiento, ¿no? Que estamos hablando de algo, de un proceso eh, tremendamente multidimensional que va a afectar a todas las escalas, o debe de afectar a todas las escalas, y que yo situaría en el marco de, que he señalado antes, de la construcción de la paz entendida en sentido amplio. Bien, pues para esta sesión, como sabéis que tiene ese título, Explorando el decrecimiento, el ponente es Carlos Taibo Arias, que ha sido 30 años profesor de Ciencia Política en la Universidad Autónoma de Madrid. Es especialista en estudios de las transiciones políticas, sociales y económicas en los países de la Europa Central y Oriental y de los estados postsoviéticos. Ha escrito del orden de una veintena de libros sobre estas temáticas. También es especialista, experto en relaciones internacionales, movimientos sociales, entre los cuales 15M, ha publicado no pocos libros sobre el 15M, también sobre el movimiento anarquista y eso tiene que ver con la sesión de hoy, también sobre decrecimiento y colapso. Entre sus libros con temáticas cercanas a la sesión de hoy están En defensa del decrecimiento, El decrecimiento explicado con sencillez, Colapso, capitalismo terminal, transición ecosocial y ecofascismo, Ante el colapso por la autogestión y el apoyo mutuo, Decrecimiento, una propuesta razonada, Iberia vaciada, despoblación, decrecimiento y colapso, y podríamos alargarnos más, pero por concluir, ecofascismo, una introducción, ¿vale? También me gustaría destacar un libro que él coordinó, que era el de Decrecimiento sobre lo que hay que cambiar en la vida cotidiana, un libro de 2010, ¿no? Si me permitís, antes de darle la palabra a él, voy a comentar una pequeña nota personal. Yo conocí a Carlos Teibo hacia junio, quizá por junio de 1988, en un viaje que hice a Madrid para
comunicar, contactar con centros de investigación, en particular él, creo que en aquel momento, no sé si era el vicepresidente o el vicedirector del Centro de Investigación para la Paz. No tenía ningún cargo. Vale. Bueno, yo hice la visita al Centro de Investigación para la Paz de Madrid, que el director era Mariano Aguirre, y él estaba ausente y el que me atendió fue él. Entonces, la idea fue de ese viaje era comunicar, en aquel caso al CIP, también hubo otros viajes a Barcelona, a entrevistarnos con Vicente Fisa y con Rafael Grasa, para comunicar que en el seno de la universidad había un grupo de profesores y profesoras que estábamos tratando de crear un seminario, en principio, de estudios sobre paz y conflicto, y que eso se creó pues, unos meses después, en el curso siguiente, y que luego finalmente dio lugar al Instituto de Paz y Conflictos, que se creó en el año 96, ¿vale? Le paso la palabra a Carlos. Muchas gracias por haber accedido a participar. Gracias a vosotros, Jesús, por haber tenido la amabilidad de invitarme a participar en este larguísimo ciclo de conferencias. No es ni la primera, ni la segunda, ni la tercera, ni la cuarta vez que vengo a Granada a hablar de decrecimiento. Y esto en una primera lectura me genera algún problema, porque no sé si estoy en condiciones de articular media docena de charlas diferentes sobre la materia. Tampoco sé si sería saludable mostrar esa capacidad. No voy a dar por descontado que las personas que estáis aquí habéis asistido a alguna de esas charlas. Creo que es más razonable partir de la presunción de que la mayoría de quienes estáis aquí o tenéis un conocimiento muy somero o carecéis por completo de conocimiento en relación con la propuesta del decrecimiento. Yo voy a proponeros una exposición con 10 observaciones que a buen seguro me van a obligar a dejar en el tintero muchas materias importantes que espero, si lo tenéis a bien, recuperéis después en el debate. ¿Cuál es la primera de esas observaciones? Lo he dicho 1000 veces. En la visión dominante en nuestras sociedades, el crecimiento económico es una bendición de Dios. Lo que se nos viene a decir es que allí donde hay crecimiento económico hay también cohesión social, servicios públicos razonablemente asentados, niveles altos de consumo. La pobreza, la desigualdad, el desempleo, en fin, no ganan terreno. Creo yo que sobran los motivos para recelar de todas estas supersticiones. Me vais a permitir que de manera casi telegráfica enuncie media docena de esos motivos. Primero, el crecimiento económico no genera o no genera necesariamente cohesión social. China, como sin duda lo sabéis, ha crecido notablemente en las 3 últimas décadas. No creo que nadie se avenga a afirmar que China es hoy un país socialmente más cohesionado de lo que lo era 30 años atrás. Todos los datos invitan a afirmar lo contrario. Segundo, la relación entre el crecimiento económico y la creación de puestos de trabajo es mucho más nebulosa de lo que pudiera parecer. Las economías capitalistas desarrolladas han crecido notablemente en esos 3 decenios que acabo de mencionar, una etapa en la cual, y sin embargo, han procedido a destruir, en términos numéricos adjetivos, empleos. Tercero, el crecimiento económico se traduce muy a menudo en agresiones medioambientales literalmente irreversibles, que configuran un legado dramático en términos de los derechos de los integrantes de las generaciones venideras. Cuarto, en paralelo con lo anterior, el crecimiento facilita el agotamiento de recursos básicos. Acaba de referirse Jesús a esto. El debate principal se refiere, en efecto, a las materias primas energéticas. Quinto, el crecimiento de los países ricos bebe, en un grado u otro, del expolio de los recursos humanos y materiales de los países pobres, algo que debiera configurar, que menos, un problema moral elemental. Sexto y último, en el terreno individual, el crecimiento posibilita el asentamiento de un genuino modo de vida esclavo, en virtud del cual tendemos a pensar que seremos más felices
cuantas más horas trabajemos, más dinero ganemos y, sobre todo, más bienes acertemos a consumir. Por detrás de este modo de vida esclavo hay, como poco, tres grandes pilares. El primero se llama publicidad, un conjunto de técnicas muy eficientes, bien lo sabéis, que nos obligan a comprar lo que a menudo no necesitamos y, llegado el caso, más aún, aquello que inicialmente nos repugnaba. El segundo pilar es, o era, el crédito, que permite que obtengamos los recursos necesarios para adquirir eso que no precisamos. El tercer y último pilar, en fin, asume la forma de la caducidad. Los bienes son producidos de tal manera que en un periodo de tiempo muy breve dejan de funcionar, con lo cual, mal que bien, nos sentimos en la obligación de adquirir otros nuevos. Durante muchos años, cuando me veía en la obligación de explicar el significado de esto del modo de vida esclavo, echaba mano de una anécdota de la que acabé hartísimo, la historia del pescador mexicano. Tan harto acabé que decidí retirarla de mi repertorio de anécdotas y sustituirla por otra que creo que desempeña funciones muy similares. La contaba Rafael Azcona, que los más veteranos y veteranas, a buen seguro sabéis que fue el guionista, entre otras muchas cosas, de las películas de Luis García Berlanga. Relataba Azcona que en la década de 1950 hizo un viaje en automóvil entre Madrid y Zaragoza. Y en un momento determinado, supongo que para descansar, se detuvo en un pueblo, observó que había una venta, entró y pidió un café con leche. Apreció que en la barra había unas magdalenas. Pidió una de ellas y resultó ser la más sabrosa que había probado en su vida. Conocedor de que unos amigos iban a realizar el mismo viaje, les recomendó que buscasen el pueblo y la venta y probasen las magdalenas. Poco tiempo después queda con ellos y les pregunta: ¿encontrasteis el pueblo? Sí, cómo no, era muy fácil. ¿Y la venta? Estaba allí, muy visible. ¿A que estaban buenas las magdalenas? No, no había magdalenas. ¿Cómo que no había magdalenas? ¿Preguntasteis por ellas? Preguntamos y el camarero, más bien remiso a hablar, nos dijo: ya no las hacemos, las pedía mucho. Ojo con la frasecita, porque es un torpedo en la línea de flotación de la cosmovisión económica que nos han introducido en la cabeza. Nosotros entendemos que si un bien es objeto de demanda, lo que tenemos que hacer es producirlo a mansalva. No pensaba lo mismo el camarero aragonés. Probablemente trabajaba de pie 14 horas al día y, hablando en propiedad, no mantenía conversación con nadie. Lo único que escuchaba era un café con leche, un cortado y dos magdalenas. Había decidido recuperar su condición de homo y abandonar la condición de homo economicus. Creo que este tipo de figura nos falta. Remite a culturas que me voy a permitir calificar de precapitalistas, que al menos aquí, en el norte rico, visiblemente han ido desapareciendo. Segunda observación. Somos a menudo víctimas de las grandes cifras que se nos imponen, con significados que a duras penas acertamos a desentrañar. Permitidme que proponga un ejemplo de lo que quiero decir. Hace muchísimos años, más de los que me gustaría, cayó en mis manos un artículo firmado por un premio Nobel de Economía llamado Vasily Leontiev. Aunque el nombre y el apellido son rusos, se trataba de un norteamericano muy conocido por haber ideado lo que en la jerga de la economía se llaman las tablas input-output. En ese texto, Leontiev acometía una comparación entre los sistemas de transporte de Estados Unidos y de China. Vaya por delante que, pese a las apariencias, creo yo que su intención no era comparar dos macrosistemas económicos, el capitalismo liberal existente en Estados Unidos y fuere lo que fuera que hubiera en aquel momento en China. Podríamos reemplazar el nombre de China por el de Birmania o el de Tailandia y creo que el argumento quedaría igual. Leontiev empezaba diciendo: Estados Unidos dispone del sistema de transporte más desarrollado del planeta. Cuenta con el mayor número de kilómetros de autovías y autopistas.
dispone del mayor número de automóviles por habitante, consume el mayor número de litros de gasolina por habitante y año. Ahora bien, cuando llega el momento de valorar cómo ese hiperdesarrollado sistema de transporte satisface las necesidades objetivas del norteamericano medio, los problemas se manifiestan por doquier. El norteamericano medio reside a 55 minutos en automóvil de su puesto de trabajo. Tiene que madrugar mucho cada mañana. Se ve inmerso en gigantescos atascos que dañan sus nervios y dañan también, claro, el medio natural. Y en fin, por lo común, llega tarde a trabajar. China, proseguía Leontiev, prácticamente, en aquel momento, bien sabéis que las circunstancias han cambiado mucho, prácticamente no se asomaba a los anuarios estadísticos internacionales. Entonces, 40 o 45 años atrás, en China no había autovías ni autopistas. El número de automóviles de uso privado era muy reducido. El consumo de gasolina por habitante resultaba ser irrisorio. Y sin embargo, el chino medio residía a 5 minutos en bicicleta de su puesto de trabajo. Podía dormir una hora más que su amigo norteamericano. No se veía inmerso en gigantescos atascos que dañasen sus nervios y el medio natural. Y por lo común, en fin, llegaba en hora a trabajar. Como bien podéis intuir, Leontiev se preguntaba, en términos objetivos, cuál de esos dos sistemas de transporte era más desarrollado, en el buen entendido de que en modo alguno deseaba ignorar que resultaba más que posible que el chino medio no ingiriese el número de calorías necesario para llevar adelante una vida digna. Tercera de mis observaciones. La perspectiva del decrecimiento parte de la identificación de un problema central: los límites medioambientales y de recursos del planeta. En sustancia nos dice que si vivimos en un planeta con recursos limitados, no parece que tenga mucho sentido que aspiremos a seguir creciendo ilimitadamente, tanto más cuanto que sobran los motivos para concluir que hemos dejado muy atrás las posibilidades medioambientales y de recursos que la Tierra nos ofrece. Pensad que, según una estimación, la huella ecológica española es hoy de 3,0. ¿Qué significa esta cifra? Significa que para mantener las actividades económicas hoy existentes en España precisamos 3 veces el territorio español. ¿Cómo se mal resuelve este problema? A través de una presión inaudita ejercida sobre los derechos de los integrantes, de las generaciones venideras, sobre los de muchos de los habitantes de los países del sur y también, y por cierto, sobre los de los miembros de las demás especies con las que sobre el papel compartimos el planeta. En este orden de cosas, siempre me considero en la obligación de recuperar dos opiniones que formuló en su momento uno de los pensadores que más admiro, el fallecido filósofo greco-francés Cornelius Castoriadis. Hace tal vez 30 años, Castoriadis confesó que le producía mitad fascinación, mitad indignación comprobar cómo las personas que entre nosotros reivindican transformaciones radicales son inmediatamente descalificadas como si se tratase de soñadoras incorregibles. En tanto en cuanto, y en cambio, nuestros responsables políticos, que en el mejor de los casos miran a 2 años vista las próximas elecciones, se nos presentan como personas ecuánimes que tienen respuestas eficientes ante todos los problemas importantes. Castoriadis agregó, segunda de sus observaciones, que ante un escenario tan delicado como el que se nos viene encima, deberíamos actuar como lo haría lo que llamaba, utilizando una expresión latina, el pater familias diligens, el padre de familia diligente. El ejemplo que el filósofo utilizaba para ilustrar su tesis era un poco truculento. Decía, imaginemos un padre o una madre al que comunican que es muy posible que su hijo tenga una gravísima enfermedad. Parece que ese padre o esa madre solo podrán reaccionar de una manera solvente, colocando a su hijo en manos de los mejores médicos para que dictaminen si el pronóstico es certero o por el contrario no lo es. O que ese padre
o esa madre, en cambio, no deberán hacer, parece, es reaccionar diciendo, bien, si es posible que mi hijo tenga una gravísima enfermedad, también es posible que no la tenga, con lo cual me voy a quedar cruzado de brazos. Mucho me temo que esta metáfora del quedarse cruzado de brazos ilustra fehacientemente la condición de la respuesta de la mayoría de los integrantes de la especie humana ante los retos acuciantes derivados de la crisis ecológica. Cuarta observación que quiero haceros. Hace unos años, no muchos, me invitaron a dar 3 charlas sobre decrecimiento en institutos de bachillerato en mi tierra, en Galicia, en la Galicia rural. En cada uno de los salones de actos había un centenar de adolescentes. En la primera charla, sin saber yo muy bien por qué, se me ocurrió preguntar de quienes tomaban asiento en aquel salón de actos, cuántos tenían algún conocimiento, siquiera fuera somero, de las faenas agrícolas y ganaderas. Y repetí la pregunta en las otras 2 charlas. En cada uno de esos grupos levantó el brazo una única persona, una entre un centenar. En los 3 casos, por añadidura, varones, para declarar disfrutar de algún conocimiento de las faenas agrícolas y ganaderas. Llegué a la conclusión, claro, de que no tenía sentido formular esa pregunta en Madrid o en Barcelona. No sabemos absolutamente nada de las faenas agrícolas y ganaderas. Unos meses después, me tocó en suerte participar en una mesa redonda sobre soberanía alimentaria en Albacete. Escuché con muchísima atención la intervención de un hombre de mi edad que se autopresentó como aprendiz de agricultor y explicó que en su pueblo, en Albacete, un pueblo pequeño, lo último que los padres deseaban para sus hijos era que porfiasen en mantener las actividades agrícolas y ganaderas. Se me encendió entonces una bombilla y llegué a la conclusión de que muy probablemente entre esos adolescentes que tomaban asiento en los salones de actos de los institutos de la Galicia rural, había bastantes más que disfrutaban de cierto conocimiento de esas faenas agrícolas y ganaderas. Lo que ocurría es que les daba vergüenza confesar que disfrutaban de ese conocimiento. El conocimiento, mal que bien, estaba allí, pero las posibilidades de que germinase adecuadamente en un escenario mental y emocional como ese eran muy limitadas. Fueron aquellos meses, azares de la vida, cayó en mis manos un libro que estudiaba los manuales de texto que se empleaban en el sistema educativo español en el primer tercio del siglo XX. Había una asignatura omnipresente: horticultura. ¿Qué es lo que hemos hecho para perder de forma tan rápida y dramática conocimientos que nos van a ser de estricta utilidad en un escenario de más que plausible colapso? Hay quien piensa, de la mano de un argumento que merece ser escuchado, que nos van a sacar de la estacada esos denostados inmigrantes procedentes de áreas rurales del África subsahariana o de América Latina, que disfrutan de un tesoro de conocimientos que infelizmente entre nosotros se ha venido abajo. Va la quinta de mis apreciaciones. Estoy obligado a transmitiros el sentido de fondo de una propuesta principal que nace de la perspectiva del decrecimiento. Para ello voy a recuperar un debate que se registró entre nosotros hace 35 o 40 años. Enfrentó entonces a un movimiento pacifista que asomaba la cabeza y a lo que hoy llamamos los sindicatos mayoritarios. El debate se refería al futuro de la industria de armamentos. Los pacifistas decíamos, hay que cerrar esas fábricas. Los sindicatos replicaban, hay que preservar los puestos de trabajo. Lo que estamos diciendo ahora, desde la perspectiva del decrecimiento, es que un debate de la misma naturaleza debe cobrar cuerpo en los años venideros, claro que ampliado a otros muchos sectores de la economía, aquellos que están en el origen del crecimiento disparado de la huella ecológica. Lo que estamos diciendo de manera más precisa es que hay que reducir sensiblemente la actividad productiva, en su caso clausurarla, de segmentos enteros de la economía como por ejemplo
la industria del automóvil, la de la aviación, la de la construcción, cómo no, la industria militar o, en fin, y por dejarlo ahí, la industria de la publicidad. Alguien responderá inmediatamente: si actuamos de esta manera, generaremos millones de desempleados en los Estados miembros de la Unión Europea. ¿Cómo haremos frente, desde la perspectiva del decrecimiento, a este innegable problema? La respuesta incorpora dos elementos diferentes. En primer lugar, propiciaremos el desarrollo de aquellos segmentos de la economía que guardan relación con la atención de las necesidades sociales insatisfechas y con el respeto del medio natural. En segundo término, en aquellos sectores de la economía convencional que inevitablemente seguirán existiendo, procederemos a repartir el trabajo. El efecto de la acumulación de estos dos factores, en términos casi individuales, será que trabajaremos menos horas, disfrutaremos de más tiempo libre, acrecentaremos nuestra a menudo alicaída vida social y reduciremos nuestros a menudo desbocados niveles de consumo. Tengo yo la impresión de que este horizonte es manifiestamente preferible al propio de lo que antes describí como un modo de vida esclavo. Permitidme que en este caso formule dos matizaciones. ¿Qué dice la primera? No estamos pidiendo, como a menudo se malinterpreta, que los niveles de producción y de consumo sean llevados a cero. Esto sería un absurdo. Estamos diciendo, antes bien, que hay que reconstruir niveles de producción y de consumo adaptados a niveles paralelos solventes de huella ecológica. Un estudio realizado no hace mucho en Francia concluía, por ejemplo, que habría que llevar los niveles de consumo energético para situarlos en los propios de la década de 1980. No se trata, por consiguiente, como a menudo de nuevo se malinterpreta, de regresar a la edad de la piedra. 1985 no es la edad de la piedra, aunque dicho sea entre paréntesis, la edad de la piedra tal vez tiene sus ventajas que no son nada despreciables. ¿Cuál es la segunda matización que anunciaba? Me interesa muy mucho subrayar que la perspectiva del decrecimiento no tiene un carácter triste y sombrío. Se asienta antes bien en la certeza de que podemos vivir mejor con menos, si somos capaces, claro, de redistribuir radicalmente la riqueza. El referente icónico del decrecimiento no lo aportan unos lamas que viven aislados en un monasterio en una cima del Himalaya, por respetable que pueda ser esta opción. Si alguien se pregunta qué es lo que los principales pensadores o pensadoras decrecentistas reivindican en materia de intercambio sexual, responderé que, valga la paradoja, reclaman un incremento general de las relaciones correspondientes que justifican sobre la base de la necesidad de recuperar la vida social que hemos ido dilapidando en nuestra obsesión por el consumo, la competitividad y la productividad. Siempre que cuento esto, me da por recordar que hace bastantes años, 15, me invitaron a hablar de decrecimiento en la Asamblea Popular del 15M en el Escorial, en Madrid. Y al terminar la charla se me acercó un hombre de unos 40 años de edad y me dijo: hay algo que has contado en tu charla, Carlos, que me ha gustado muchísimo. Ay, ¿qué es? Eso que has dicho de que tenemos que follar más y mejor. Dice, bueno, yo no lo he dicho exactamente así, pero como interpretación puede valer. No te importará, ¿verdad?, que te dé un consejo. No, hombre, no, dime. Di lo de follar al principio de tu charla y luego sueltas todo ese rollo de la autogestión y del apoyo mutuo que no le interesa a nadie. ¿Cuál es la sexta de las observaciones que quiero haceros? Es una materia sobre la que me gustaría trabajar en serio, pero nunca encuentro el tiempo o, en su caso, me faltan los mimbres. Me refiero a la dimensión generacional de muchos de los conceptos que emplea la perspectiva del decrecimiento. Propongo un ejemplo preciso. Voy a partir de la presunción de que los conceptos de sobriedad y sencillez voluntaria que postula la perspectiva del decrecimiento tienen un significado diferente a los ojos de alguien con 80 años de edad
de alguien con 40 o de alguien con 15. Como no estoy en condiciones de profundizar en la teoría, no me queda más remedio que proponeros algún ejemplo de lo que quiero resaltar. ¿Cuál es el primero? Se refiere a una figura que ha medio desaparecido de nuestros trenes, la de un anciano o una anciana que procedía a comer en el tren y al efecto sacaba un bocadillo y una pieza de fruta. El arrobo con que contemplaban y manoseaban esos alimentos solo podía explicarse porque en algún momento de sus vidas les faltaron. Quienes hemos nacido después tenemos una relación mucho más fría y mucho menos inteligente con los alimentos. Me parece que esto nos obligaría a reflexionar sobre un elemento central de nuestra vida. Propongo un segundo ejemplo. Durante mucho tiempo en Madrid, todos los años recibía una llamada de un grupo de señoras muy mayores que organizaban cada mes una conferencia. Con ocasión de una de esas llamadas me preguntaron de qué quería hablarles y yo respondí que quería hacerlo del decrecimiento. Creedme que la edad media de estas mujeres estaba por encima de los 80 años. Lo cierto es que el día previsto para mi intervención yo no tuve tiempo de prepararla. Prepararla, en este caso, significa sentarte un momento a pensar en quién te va a escuchar, reorientar en su caso los conceptos, las tesis de ilustración. De tal manera que le conté a estas buenas señoras lo que suelo contar cuando hablo en público de decrecimiento, y confesaré que lo hice cargado de temores, temeroso, si quiero ser un poco exagerado, de que me linchasen a la salida. No fue lo que ocurrió. Yo creo que estas buenas señoras entendieron rapidísimamente lo del decrecimiento. ¿Por qué? Especulo. Probablemente volvieron la mirada a la década de 1950. Una etapa por muchos conceptos muy dura de su vida, el franquismo más oscurantista y ultramontano. Y sin embargo, el recuerdo que tenían de lo que he llamado hace un momento sobriedad y sencillez voluntaria era manifiestamente grato. Para que me entendáis, estoy hablando de un momento en el que un jersey tenía que durar 10 años y en el que era literalmente impensable tirar a la basura un mendrugo de pan. Estas señoras, claramente insertas desde mucho tiempo atrás en la rueda de la sociedad de consumo, mantenían, sin embargo, un espacio razonablemente virgen en sus cabezas que, convenientemente estimulado, podía provocar sorpresas agradables. Recupero un tercer y último ejemplo. No sé cuántos años hace que se aplica en las universidades de los Estados miembros de la Unión Europea el llamado Plan de Bolonia. Unos 15, algo así, ¿verdad? Bueno, en términos pedagógicos, la principal innovación, por llamarlo de alguna manera, de Bolonia consiste en la entronización de la figura del seminario. El profesorado tiene que impartir seminarios, seminarios y seminarios, y el alumnado que padecerlos. Yo llegué a la conclusión de que el único uso razonable de ese tiempo pasaba por organizar debates con el alumnado. No lo he dicho bien, debates del alumnado. Yo me proponía oficiar de neutralísimo moderador. El primer año de aplicación de seminarios de Bolonia me asaltó una visión muy negativa de lo que pensaban la mayoría de mis alumnos y alumnas en lo que respecta al progreso de las sociedades. Parecían entender, había ciertamente sus excepciones, pero la posición mayoritaria subrayaba que las sociedades para progresar precisan de la competición más feroz, del codazo más descarnado. Y debo confesaros que desmantelar esta manera de ver el mundo no es una tarea sencilla, y no lo es por una razón muy prosaica. Esa manera de ver el mundo da cuenta de una parte de la realidad. Sería absurdo que yo negase que hay una dimensión competitiva en la acción de la especie humana. Lo único que podía hacer era recordar que felizmente esa acción no se agota en esa dimensión, que hay otra vinculada con la cooperación, con la solidaridad, con el apoyo mutuo. En algún momento, muy atrevido yo, sugerí a mis alumnos y alumnas que leyesen un libro maravilloso
La lectura os la recomiendo también a vosotras y vosotros, El apoyo mutuo de Kropotkin, en el que este último, uno de los grandes pensadores anarquistas a caballo entre los siglos XIX y XX, demuestra empíricamente que hay muy numerosos y muy consistentes ejemplos de especies animales que progresan a través de la cooperación y de la solidaridad. Me interesa la dimensión biológica del argumento correspondiente. Lo que agrego a continuación no tiene nada que ver con la sesión de hoy, pero no me resisto a recordarlo. El primer año de aplicación de los seminarios de Bolonia, yo arrastraba un mal hábito. Al finalizar cada seminario, grupos de 40 alumnos de primero de una facultad de Derecho en una universidad pública en Madrid formulaba una pregunta que debía ser respondida a mano alzada. Durante una semana, los diferentes grupos de seminarios debatieron sobre el franquismo. Y la pregunta que yo formulaba era, de quienes estáis aquí, ¿quiénes simpatizáis con Franco y quiénes no? Siempre había 5 o 6 alumnos, por lo general varones, que declaraban simpatizar con el franquismo. Supongo que hoy el número habrá subido sensiblemente. Lo cierto es que cuando formulé esa pregunta en uno de esos grupos, solo un alumno levantó el brazo para declarar sus simpatías por Franco y por su indumentaria se ajustaba al estereotipo del ácrata de la clase. Pañuelo palestino, pelo muy largo, cinta en la cabeza, camiseta muy colorida. Y yo pensé, no lo pensé, pero está bien que lo diga así, que yo era víctima de un programa de cámara oculta a ver cómo reaccionaba. Y lo cierto es que reaccioné mal, porque le dije, te estás descojonando de mí. Y el hombre echó mano del socorrido argumento que recuerda los numerosos pantanos que había construido Franco. No sé si sabéis que Franco, hablando en propiedad, no construyó ningún pantano. Los hicieron albañiles, obreros, aparejadores, pero la historia se escribe así. Ese día me tocaba en casa a mi hija Ana, que tenía entonces 15 años. Y yo estaba muy sojuzgado por los debates sobre Franco. Y nada más llegar le digo, Anita, por cierto, ¿tú de Franco qué piensas? Fue muy rápida. Era un hijo de la gran puta. Pero sabrás algo más. Y me dice, sí, que era el abuelo de una que concursa en Mira quién baila. Ojo con la respuesta, ¿eh? Que por cierto es particularmente denigrante para el general Franco. El personaje prominente pasaba a ser la nieta que concursaba en televisión y Franco quedaba como el abuelillo un poco extraviado de la historia. Séptima observación que quiero haceros. La perspectiva del decrecimiento no se agota en la reivindicación de la necesidad de reducir los niveles de producción y de consumo en los países ricos del norte opulento. Reclama antes bien la introducción de principios y de valores muy diferentes de los que hoy aplicamos. ¿Cuáles son esos principios y valores enunciados de nuevo de manera casi telegráfica? El primero lo he mencionado hace unos minutos. La urgencia de recuperar la vida social que hemos ido dilapidando en nuestra obsesión por el consumo, la competitividad, la productividad. El segundo es el ocio creativo. Frente a las formas de ocio, siempre vinculadas con el dinero, siempre mercantilizadas, que nos ofrecen por todas partes. El tercero reclama repartir el trabajo, una vieja demanda sindical que infelizmente fue muriendo con el paso del tiempo. En este caso, creo que sería preferible hablar de repartir los trabajos, incluido el trabajo doméstico que, bien sabéis, recae de manera abrumadoramente mayoritaria sobre las mujeres. En un cuarto escalón, se trata de reducir las dimensiones de muchas de las infraestructuras productivas, administrativas y de transporte que hoy empleamos. Una quinta tarea reivindica recuperar la vida local, en un escenario, pese a lo que sugería el colega del Escorial, de reaparición de fórmulas de democracia directa y autogestión. La sexta y última demanda exige, en fin, desplegar prácticas de sobriedad y de sencillez voluntaria. Alguien podría dejarse llevar por la tentación de afirmar que esta media docena de principios y de valores que acabo de invocar nos sitúa fuera del mundo, que nada tienen que ver con la organización pasada o presente de las sociedades humanas. Creo firmemente que no es así.
Hay al menos 4 ámbitos importantes, importantísimos, en los cuales es muy sencillo rastrear el ascendiente de esos principios y valores. El primero lo configuran muchas de las prácticas históricas del movimiento obrero de siempre. La presencia de esos principios y valores, a mi entender, es más sólida, más consistente en el caso de la tradición libertaria, de la tradición anarquista, pero en modo alguno faltan en los de las demás tradiciones del movimiento obrero. Un segundo ámbito de manifestación lo aporta eso, acabo de mencionarlo, que desde un tiempo a esta parte llamamos trabajo de cuidados, desarrollado de manera mayoritaria por mujeres, materializado ante todo en el cuidado amoroso de niños y de ancianos, las más de las veces lejos de las relaciones monetarias y siempre ecológicamente sostenible. Creo que una explicación razonablemente certera de por qué los movimientos por el decrecimiento se nutren mayoritariamente de mujeres es esta: una comprensión mucho más rápida, fluida y espontánea de las reglas del juego correspondientes, que nace del vínculo conflictivo de las mujeres con el trabajo de cuidado. Un tercer ámbito de concreción de esos principios y valores lo proporciona, de nuevo, no sin contradicciones, la propia familia, la institución familiar. Estos neoliberales que todo dicen fiarlo en la mano invisible del mercado, a buen seguro que no aplican las reglas del juego correspondientes en el interior de sus familias. Lo común es que en el interior de la familia impere la lógica del don, del regalo, de la gratuidad. Para entendernos, cuando los padres costean los estudios de sus hijos, comúnmente no lo hacen esperando obtener con el paso del tiempo alguna suerte de contraprestación económica. Recupero un cuarto y último ámbito de manifestación de esos principios y valores, el que aportan por igual muchos elementos de sabiduría popular de nuestros campesinos viejos en muchas prácticas cotidianas de esos habitantes de los países del sur que tendemos a descalificar como si fuesen primitivos y atrasados. La historia está ambientada en una región perdida de la Amazonia brasileña. Unos misioneros se adentran en esa región y se topan con unos indios que se dedican a cortar leña con instrumentos extremadamente primitivos. Los misioneros deciden hacer un esfuerzo y regalan a los indios unos cuchillos de acero inoxidable de fabricación norteamericana. Un par de años después, regresan a esa misma región, se encuentran de nuevo con los indios y uno de los misioneros pregunta: ¿y los cuchillos? ¿Qué tal? Muy bien, responde uno de los indios. Tardamos ahora 10 veces menos tiempo que antes en cortar la leña. Estupendo, tercia el misionero. Supongo entonces que estaréis produciendo 10 veces más leña que antes. El indio responde perplejo: no, señor. Seguimos produciendo la misma cantidad de leña que antes, solo que ahora disfrutamos de 10 veces más tiempo libre, que es lo que sabemos objetivamente guarda relación con nuestro bienestar, con nuestra felicidad. Permitidme que subraye que este chip mental que se ha desvanecido en nuestras cabezas de habitantes de las sociedades opulentas es, sin embargo, perfectamente racional y respetable. Octava observación que quiero haceros. En los últimos tiempos pongo acento en subrayar una habilidad ingente del sistema que padecemos, la de conseguir que no hagamos las preguntas importantes. Propongo un ejemplo que creo ilustra bien lo que quiero decir. El discurso dominante afirma que tenemos que buscar nuevas fuentes de energía que nos permitan mantener esto que hemos alcanzado y, en su caso, acrecentarlo. ¿Cuál es la gran pregunta que consiguen que no hagamos? ¿Realmente estamos interesados en mantener esto? ¿O, como me temo, obtendríamos francos beneficios derivados de prescindir de los numerosísimos elementos de irracionalidad que marcan nuestras sociedades? Las fuerzas políticas emergentes entre nosotros y algunas de las no tan emergentes
promueven discusiones interesantes en lo que respecta a la condición del régimen en el que estamos insertos. Pero infelizmente, mucho me temo, poco o nada nos dicen sobre la naturaleza del sistema que está por detrás de ese régimen. ¿En qué estoy pensando cuando hablo del régimen? En el bipartidismo, en la corrupción, en los problemas en materia de división de poderes, en la propia discusión española sobre la república y la monarquía. ¿En qué estoy pensando, en cambio, cuando me refiero al sistema? En todo aquello de lo que no hablan los tertulianos de las radios y de las televisiones. En el capitalismo, en el trabajo salariado, en la mercancía, en la alienación, en la explotación, en la plusvalía, en la sociedad patriarcal, en las guerras imperiales, en la crisis ecológica, en el horizonte de un colapso futuro. Siempre que enuncio esta retahíla de sustantivos, procuro rescatar uno: plusvalía. No estoy pensando ahora en ese impuesto que hay que pagar cuando se produce la compraventa de una vivienda. Estoy pensando antes bien en el concepto de plusvalía desgranado por Marx en el primer libro del Capital, cuando estudia cómo los empresarios explotan a la mano de obra y obtienen el beneficio. Hace unos años corrió por las redes sociales una frase redonda que creo daba en el clavo de la cuestión. Mal que bien decía con ironía: tú que estás tan preocupado, tan inquieto, tan indignado con la corrupción, ya verás cómo vas a flipar el día en que te enteres de lo que es la plusvalía. La corrupción es un fenómeno inquietante, sistémico, pero lo de la plusvalía remite a la explotación cotidiana, los 365 días del año, de miles de millones de seres humanos. ¿Cuánto tiempo dedicamos a discutir sobre la corrupción y cuánto asignamos a la plusvalía? Me temo que el panorama es literalmente desolador. Novena observación que quiero haceros. De un tiempo a esta parte, y de nuevo, me da por formular tres consejos, tres recomendaciones. ¿Cuál es el primero o la primera? Estaría bien que de vez en cuando os pusieseis las gafas del colapso. Intentaseis pensar qué consecuencias puede tener un colapso derivado del cambio climático, del agotamiento de las materias primas, de las agresiones contra la biodiversidad, en términos de vuestra vida cotidiana o en términos de las grandes tesituras planetarias. Propongo un ejemplo de lo que quiero decir. Yo soy gallego. Desde que era muy joven, escuché que la gran tragedia de la vida económica gallega, y en singular de la vida económica rural, era el minifundio. El hecho de que la propiedad de la tierra esté tan compartimentada que las explotaciones exhiben un tamaño tan reducido que a duras penas permiten vivir. No deseo ignorar en modo alguno que el minifundio es una de las causas principales que explican la migración masiva de gallegos hacia América a partir de la segunda mitad del siglo XIX. Vaya por dónde, y sin embargo, a esto voy, en el escenario del colapso, el minifundio se convierte en una bendición de Dios. ¿Por qué? Porque es la antítesis del monocultivo. Quien tiene una leira, una pequeña plantación, coloca allí patatas, tomates, remolacha, grelos, naviza, repollo. Hace 2 o 3 años presenté uno de mis libros, tiene ahí Jesús una copia, Iberia vaciada en Jaén. Y me permití preguntar a mis amigos y amigas jienenses qué iban a comer en el escenario del colapso. Aceitunas. Permitidme que subraye que este debate no es para dentro de 30 o 50 años. Es un debate que debería estar ya sobre la mesa, y nunca mejor utilizada la metáfora de la mesa. Segunda recomendación. Cuando voy por ahí adelante, hablando de estas materias, procuro sugerir la conveniencia de que en el lugar en el que estoy, un pueblo, una comarca, una región, una provincia, una comunidad autónoma, lo que fuere, se realice un estudio serio y multidisciplinar
sobre las eventuales consecuencias de un colapso general. Propongo de nuevo un ejemplo de lo que quiero decir. Cuando me toca hablar sobre la teoría del colapso, no es la materia de hoy, suelo llamar la atención sobre el hecho de que este último, el colapso, será un golpe mucho más fuerte en las ciudades que en el medio rural. En el buen entendido de que no todas las ciudades lo llevarán igual. Saldrán relativamente mejor paradas aquellas que están en encrucijadas de caminos, que tienen a su alrededor superficies agrícolas importantes, que disfrutan de agua en abundancia y que tienen un carácter más bien vetusto y tradicional. El modelo contrario, el de ciudad, que lo ha llevado ya visiblemente mal en el escenario del colapso, lo ha aportado Detroit, la meca de la industria norteamericana del automóvil, que ha experimentado su propio colapso en los últimos lustros. Hace 2 o 3 años, de nuevo, presenté ese libro, Iberia vaciada, en Palencia, Palencia con P de Pamplona. Y recuerdo que en el debate, muy atrevido yo, sugerí que la ciudad de Palencia satisfacía razonablemente esos 4 requisitos que acabo de mencionar. Tomó la palabra inmediatamente un joven, quien explicó algo que yo ignoraba. Al parecer, Palencia es, de todas las capitales de provincia españolas, aquella que más depende de la industria del automóvil. Bien podéis intuir que esto modificaba abruptamente el panorama. En un escenario de colapso, la industria del automóvil será de las primeras que se desmoronará, de tal suerte que esos 4 factores que yo invocaba, me temo que pasarían a un discretísimo segundo plano. Va la tercera y última recomendación. Tengo la impresión, la certeza, por mejor decirlo, de que muchos de los conceptos que hemos empleado desde tiempo atrás y que nos otorgan aparentes certezas en nuestra comprensión del mundo en el que estamos, van a dejar de servirnos. De tal forma que en condiciones perentorias, urgentes, no precisamente las mejores, tendremos que buscar otros nuevos. He contado muchas veces que, al parecer, hace un cuarto de siglo en Estados Unidos se rodó una película cuyo argumento principal era que Albania le declaraba la guerra a Estados Unidos. En una tertulia de intelectuales en Francia, en la que había un albanés, procedieron a discutir si esa película se podía proyectar en Albania o, por el contrario, hería sentimientos nacionales profundos. Unos defendían la primera tesis, otros la segunda. Lo cierto es que el albanés permanecía callado. En un momento determinado, la conversación bajó de tono y se escuchó su vocecita. Se limitó a decir: en Albania no hay cines. Esta discusión tan interesante sobre si la película se puede proyectar o no en mi país pende de un elemento material, la existencia de cines que, para bien o para mal, no opera sobre el terreno. Tengo la impresión de que en los años venideros vamos a tener que repetir muchas veces que en Albania no hay cines. Cuando alguien, por ejemplo, dé por descontado que inexorablemente aparecerán nuevas tecnologías que nos permitirán lidiar con problemas que hoy se nos antojan inabordables, sin explicar al mismo tiempo y, por ejemplo, de dónde va a salir la energía que va a permitir poner en funcionamiento esas tecnologías. Décima y última de mis observaciones. Estoy obligado a formular una pregunta. ¿Vamos a conseguir esquivar ese colapso general que he mencionado antes? En mi intuición, subrayo que estoy hablando de una intuición personal, la respuesta es no. Lo que está a nuestro alcance es mitigar algunas de las consecuencias más negativas del colapso y postergar un poco en el tiempo su manifestación. Debo confesaros, lo hago siempre, que este segundo horizonte, lo de postergar esa manifestación en el tiempo, no acaba de convencerme. Lo que me ronda en la cabeza es el título, de nuevo, moderadamente humorístico, de un libro de un norteamericano llamado John Michael Greer. En una imaginable traducción castellana,
Esa obra se titularía Colapse ahora y evite aglomeraciones. La tesis principal de Greer viene a decir, si inexorablemente vamos a colapsar, ¿no será lo más inteligente que empecemos a construir ya los rasgos propios de la sociedad postcolapsista? Ahora que el cambio climático todavía no ha hecho sentir sus consecuencias más negativas. Ahora que todavía contamos con materias primas energéticas y no energéticas en cantidades importantes. Desde el recordatorio de que la mayoría de los colapsos registrados en el pasado tuvieron consecuencias saludables en lo que hace a desjerarquización, reruralización y autonomía local, y desde la intuición, en fin, de que el colapso puede contribuir poderosamente a aligerar las cargas que recaen sobre nosotros en lo que respecta a dos cuestiones tan relevantes como son la propiedad privada y la deuda. Acabo. Me gustaría terminar con una broma que no obedece a otro propósito que el de subrayar la precariedad de muchos de los conocimientos que manejamos en las ciencias sociales. Escuché esta historia por primera vez hace una veintena de años en labios de un colega serbio-chileno, infelizmente fallecido. He podido comprobar que tiene, sin embargo, réplicas más o menos similares en los escenarios más dispares. La versión que yo recojo está ambientada en una ciudad del medio oeste en Estados Unidos, desarrollada tecnológicamente. En las afueras reside una comunidad indígena, una tribu india, que vive a mitad de camino entre ese desarrollo tecnológico y sus usos tradicionales. Un mes de agosto, los responsables de la tribu se dirigen al chamán, al líder religioso, y le preguntan cómo va a ser el invierno siguiente. El chamán, sin margen para la duda, responde: va a ser un invierno durísimo, nevadas permanentes, fríos extremos. Los indios se ponen a cortar leña como posesos. Llega septiembre y se repite la jugada. Los responsables de la tribu se dirigen de nuevo al chamán, formulan la misma pregunta, reciben la misma respuesta, los indios siguen cortando leña como posesos. En octubre y en noviembre, la circunstancia reaparece. La pregunta es la misma, la respuesta del chamán es la misma y los indios siguen cortando leña como posesos. Llega diciembre y se dirigen de nuevo, por enésima vez, ya veis que eran un poco pesaditos, al chamán. Le preguntan cómo va a ser el invierno y este responde: va a ser un invierno durísimo, nevadas permanentes, fríos extremos. Cuando se marchan, el chamán se queda solo y le entra el canguelo y dice para sí: a ver si voy a estar metiendo la pata y el invierno va a ser muy suave, de tal manera que voy a caer en descrédito para el resto de mis días. Decide pedir cita en la estación meteorológica local, lo recibe el director, quien le pregunta: bueno, pues ¿qué puedo hacer yo por usted? No, quería saber cómo va a ser el invierno que entra ahora. Uy, va a ser un invierno durísimo, nevadas permanentes, fríos extremos. No sabe usted el peso que me quita de encima. Supongo que esto ustedes lo saben porque comparan la serie histórica de las fotografías de los satélites con los datos que tienen acumulados en los ordenadores. ¿Qué va, hombre, qué va? Lo sabemos porque los indios llevan 5 meses cortando leña como posesos. Y lo que los indios no sepan, nosotros no lo vamos a saber. Gracias por haberme escuchado. Bueno, muchas gracias, Carlos. Bueno, abrimos ahora tiempo para debate por parte de quienes estáis aquí en la sala y también quienes estáis conectadas y conectados. Como os decía al principio, en el segundo caso os pediría que lo hicierais a través de escribiendo a través del chat, ¿vale? Yo quería preguntarle por el decrecimiento demográfico. Bueno, desde la perspectiva del decrecimiento y en relación con la demografía, se aplica una norma que mencioné en su momento. Recordarás que dije:
La perspectiva del decrecimiento nos dice que si vivimos en un planeta con recursos limitados, no parece que tenga sentido que aspiremos a seguir creciendo ilimitadamente. Agrego ahora, y esto en todos los ámbitos imaginables, también el de la demografía. El discurso dominante en relación con esta última afirma que felizmente los problemas correspondientes se están resolviendo. ¿Por qué? Porque entiende que la población humana en el planeta se estabilizará en torno a los 10.000 millones, 11.000 millones de habitantes allá por los años 2050-2060. Me temo que no es un argumento muy tranquilizador. Si hoy, con 8.000 millones de seres humanos, tenemos problemas graves, ¿qué problemas no tendremos en el futuro cuando de por medio se manifiesten el cambio climático y el agotamiento de un sinfín de materias primas? En este orden de cosas, la perspectiva del decrecimiento reclama que asumamos un ejercicio de autocontención también en el ámbito reproductivo, aunque admito que no deja de ser una discusión moderadamente polémica en la que eventualmente se revelan diferencias entre las distintas escuelas decrecentistas. Me interesa de todas maneras subrayar que la discusión correspondiente solo es parcialmente demográfica. Remite en el fondo al modelo de ser humano que tengamos en la cabeza. Si estamos pensando en la condición de un madrileño, de un barcelonés o de un granadino que viaja una vez al año a Cancún y otra a las Islas Seychelles, la Tierra no da para mantener a 800 millones de seres humanos. Si estamos pensando, en cambio, en los niveles de consumo de un campesino de Burkina Faso o de Mali, la Tierra da para mantener, no es una cifra inventada, 23.000 millones de seres humanos. Por eso importa mucho que determinemos antes cuál es el modelo de ser humano que estamos manejando. Con un último agregado. En los cómputos correspondientes, creo yo, que debemos incluir los derechos de los integrantes de las demás especies con las que compartimos aparentemente el planeta, de tal suerte que probablemente los elementos correctores derivados de la incorporación de esos derechos reducirían nuestras capacidades de albergar cantidades ingentes de seres humanos. Bien, yo quiero decir que después de escuchar tu charla, me han venido miles de preguntas, ¿no? O para aclarar cosas, ¿no? Pero voy a empezar por el final, por la respuesta que le has dado a este compañero, este vecino de aquí atrás. Quiero decir, el problema que tiene la humanidad ahora con 8.000 millones de habitantes no es un problema de acumulación, no es acumulación de la riqueza, no es un número de habitantes del planeta. O sea, si se resolviera la acumulación de la riqueza, habría comida, como tú muy bien has dicho, hasta para 23.000 millones de habitantes en el planeta Tierra. Entonces, el problema es la acumulación y eso implica una concepción política de la sociedad, que a mí me sorprende que tú no lo hayas mencionado nada más que una vez, es el sistema capitalista. La has tocado en un momento de pasada. Entonces, si no se trata el problema del poder y del capitalismo, va a ser imposible que con buenismo y con buena intención el capitalismo va a cambiar su rumbo. Me explico. Como tú dices, pongo un ejemplo. Con expresarle al capitalismo nuestra voluntad de vivir mejor, el capitalismo no va a cambiar, porque es poder. Entonces, me sorprende que tú no trates el problema del poder, de la estructura económica. Quiero decir, yo veo en tu tesis un buenismo exagerado. Es que no desarrolla el problema de la realidad, que es el poder, que el pueblo no pinta nada, que por mucho que pidamos nosotros a las instituciones, al sistema, nosotros no pintamos nada. ¿Cómo de buena primera vamos a pintar para arreglar esto? Si se consiste todo en acumulación de riqueza, nosotros le vamos a decir, por favor, dejar de acumular riqueza. Primero, no pintamos nada, no nos escuchan y por tanto, esto por ese camino buenista no va a arreglar nada. Es una opinión. Vale, gracias. Bueno, vamos a ver.
No sé si vas contestando mejor así. Prefiero una. Vale, porque vale, se me va la cabeza. vale. A ver, querido amigo, a mí me han invitado aquí a hablar de decrecimiento. Ayer estuve hablando en la sede de la CNTAIT de la controversia entre Marx y Bakunin al calor de la Primera Internacional. Me resulta curioso que usted sugiera que una persona como yo no le presta atención ni al capitalismo ni al poder, porque es lo que hago constantemente. Bueno, me corrijo, que en la charla de hoy no le haya prestado. Bien, pero yo le repito que he venido a hablar de decrecimiento, que es una dimensión de la discusión correspondiente. Pero creo que aparte de lo anterior, usted se equivoca. Cuando yo he señalado cuáles son los vicios, las supersticiones que asocio con la perspectiva del decrecimiento, he llamado la atención sobre un puñado de elementos que configuran una contestación frontal de lo que implica el capitalismo y sus reglas. Lo digo de otra manera. He sostenido muchas veces que cualquier contestación del capitalismo en el inicio del siglo XXI tiene que ser, por definición, autogestionaria, decrecentista, antipatriarcal e internacionalista. ¿Por qué? Porque si le falta alguno de estos cuatro elementos, estará moviendo, a mi entender, el carro del sistema que quiere contestar. Hace tiempo escuché como alguien le preguntaba a Serge Latouche, que es el principal pensador originario de la perspectiva del decrecimiento, ¿por qué no mencionaba una y otra vez la necesidad de contestar expresamente lo que supone el capitalismo? Latouche respondió: yo creo que es mucho más eficiente la crítica de lo que el crecimiento supone en el capitalismo en términos de contestación global de este último que la mención ritual de que hay que salir del capitalismo. Pero, en fin, como veo por su gesto que usted es perfectamente consciente de que yo no soy sospechoso de aligerar las críticas con respecto al capitalismo, pues doy esto por saludable. Solo me permito hacer una pequeña corrección sobre algo que ha dicho, que responde al código de ponernos las gafas del colapso. Dice usted, el planeta da para mantener a 23.000 millones de seres humanos. No es lo que yo he dicho. He dicho que si partimos de los niveles de consumo, de las exigencias de los habitantes de Burkina Faso y de Mali, da para mantener a 23.000 millones de seres humanos. Pero espero que nuestras expectativas sean algo mayores que las que corresponden a esos pobres campesinos que padecen una renta per cápita 30 veces inferior a la nuestra. Pero en cualquier caso, ¿por qué tengo que defender la idea de que buenista o no la perspectiva del decrecimiento es perentoria? Porque el colapso está a la vuelta de la esquina. De tal manera que la certificación de que las tecnologías que el ser humano ha puesto en marcha permitirían mantener perfectamente a los 8.000 millones de seres humanos hoy existentes no me llena de consuelo. Yo tengo infelizmente que buscar salidas para los problemas inmediatos. Y en este escenario igual es más buenista su propuesta que la mía. Pero en fin, tampoco quiero competir en desafueros. No, digo, creo que es mejor pasar a otras intervenciones. ¿Hay alguna intervención más por aquí? Si no, entra una del chat que preguntan cómo podrían los afines al decrecimiento. A ver, ¿cómo podrían los afines al decrecimiento utilizar el marketing, una herramienta ampliamente utilizada por el crecimiento para favorecer el decrecimiento? Si hay más palabras, levantar la mano para poder pasar el micro, ¿vale? Bueno, intento responder de todas maneras a esta pregunta o aguardo. Lo que tú quieras. Bueno, la perspectiva del decrecimiento es, me atrevería a decir, ontológicamente hostil a la de la propaganda. Y yo asocio lo del marketing con la propaganda. Ahora bien, entiendo que la pregunta puede formularse en un sentido mucho más tranquilo. ¿Qué es lo que hay que hacer para promocionar esta idea y que llegue al conocimiento y a la práctica de más gentes? Bueno, mi impresión es que la idea del decrecimiento es bastante más atractiva de lo que pudiera parecer, pese a la impresión inicial. ¿En qué sentido? En el sentido de que es una perspectiva provocadora. Lo he dicho muchas veces. Si sustituyésemos la palabra decrecimiento por otras,
la provocación desaparecería. Y en este caso, la provocación permite alimentar una discusión que no se verificaría en otros escenarios. No solo se trata, sin embargo, de esto. Creo que es una perspectiva que toca fibras sensibles que todo el mundo lleva dentro de la cabeza, de tal manera que no es ajena a nuestra conducta y a nuestras convicciones. Esto lo he tenido la oportunidad de certificar en muchas ocasiones cuando me ha tocado hablar de decrecimiento ante públicos manifiestamente hostiles, que sin embargo parecen haber aceptado de buen grado que lo que propone la perspectiva correspondiente no es en modo alguno ajeno a lo que llevan dentro de la cabeza. En fin, aún así tendré que admitir que nuestros problemas de comunicación existen y que la lógica del planeta contemporáneo en los términos del discurso público parece alejarse de horizontes que en cierto sentido lo que reivindican es recuperar buena parte de la condición humana anterior al espasmo de la industrialización, del capitalismo, de la irrupción del Estado. Permitidme que proponga un ejemplo de lo que quiero decir. Tengo una impresión de que hay un consenso abrumador en lo que respecta a lo que ocurrió durante el apagón del pasado mes de abril. A mí me tocó en Madrid y lo que vi fueron muchos rostros alegres paseando por las calles. Creo que esto lo percibió todo el mundo. Es verdad que había una explicación inmediata. La gente se estaba escaqueando de trabajar y esto, claro, implicaba que uno era moderadamente feliz, que prefería caminar 8 kilómetros antes que tener que seguir acudiendo al trabajo. Yo tuve que tomar 4 autobuses en Madrid para llegar a mi casa. Los autobuses estaban atestados de gente y apenas se movían en medio de un atasco descomunal. Era un escenario muy propicio para que la agresividad saltase y no había ningún tipo de conducta agresiva. ¿Por qué? Esto no funcionaba. Y ojo sobre el efecto nefasto que esto tiene en materia de sociabilidad. Cuando nos vemos obligados a hablar con la persona que tenemos al lado, resulta que nuestra conducta, las más de las veces, es bastante más equilibrada, social, que la que mantenemos cuando estamos inmersos en la vorágine fundamentalmente comercial, mercantil, que todo esto acarrea. Sí, cuando quieras. Mira cómo enmarcas los países del sur global en una perspectiva de decrecimiento. A ver, cuando yo empecé a trabajar sobre decrecimiento, allá por 2007-2008, tenía muy claro que era una perspectiva que debía aplicarse en exclusiva en los países ricos del norte opulento. Tiene, sin embargo, consecuencias varias, en efecto, en lo que respecta a la condición de los países del sur. Procuraré aislar 3. ¿Cuál es la primera? Remite a un pronóstico que con una u otra formulación aún seguro que habéis escuchado o habéis utilizado muchas veces. Si economías emergentes, como la China o la India, mantienen sus niveles de crecimiento de las 3 últimas décadas, será inevitable que en su interior se acumulen clases medias muy numerosas que aspirarán a reproducir los niveles de consumo característicos de los países ricos del norte. Si este escenario se abre camino, el planeta no da para más. El planeta no da para alimentar 300 o 400 millones de automóviles más. Claro, nuestra reacción ante este problema no puede consistir en decirle a los chinos y a los indios, ustedes no. Los chinos y los indios dirán, nosotros no. ¿Por qué? En este escenario, la perspectiva del decrecimiento promueve una respuesta ecuménica. Nos dice, en el norte rico vamos a decrecer. No para demandar lo mismo de los países pobres del sur, pero sí para reclamar que crezcan de manera diferente, que no asuman los callejones sin salida a los que hemos llegado aquí. Segunda de las consecuencias. Hace un par de minutos he mencionado a Serge Latouche, el principal pensador decrecentista. Latouche trabajó muchos años sobre el África subsahariana. Y un día le pregunté
si su teoría del decrecimiento no era en buena medida tributaria de su experiencia personal en el África subsahariana. Respondió inmediatamente que sí. Uno de los libros de Latouche sobre África está traducido al castellano con el título La otra África. En un momento determinado dice: en la Europa occidental hay bastantes gentes que tienen mala conciencia en relación con África. ¿Por qué? Porque son conocedoras de las secuelas de 5 siglos de expolio de la riqueza humana y material del continente por el hombre blanco del norte. Esa mala conciencia a menudo se traduce en la idea de que tenemos que ayudar a los africanos. Latouche replica provocadoramente: ¿no será más inteligente que nos dejemos ayudar por los africanos? ¿En qué sentido? Muchas sociedades africanas, en condiciones de penuria extrema, han demostrado su capacidad para resolver convenientemente muchos problemas. Una capacidad que aquí en el Norte Rico llamativamente hemos perdido. Tercera y última manifestación de esta relación. Hace un par de minutos recordarás que dije: yo empecé a trabajar sobre el decrecimiento con la clara idea de que era una perspectiva que debía ser aplicada aquí. En los meses siguientes recibí un buen número de correos electrónicos de gente que vivía en países de América Latina y que declaraba su interés por esta perspectiva. Entendéis la sorpresa, ¿no? Yo trabajo en una herramienta que debe aplicarse aquí y, sin embargo, suscita atención en gentes que no viven aquí. ¿Cómo podríamos explicar esto? Una primera observación dirá que algunos de los países desde los que me escribían se hallaban a mitad de camino entre lo que antes llamábamos el primer y el tercer mundo, de tal manera que sus vínculos con el primer mundo tirarían de la perspectiva del decrecimiento. Habrá quien subraye que quien tenga conocimiento de los problemas de las megalópolis latinoamericanas, de Buenos Aires, de Sao Paulo, de Bogotá, de Caracas, de la capital mexicana, inmediatamente se percatará de que algo tiene que decir al respecto la perspectiva del decrecimiento. Probablemente algunas de las personas que me escribían eran gentes incipientemente descontentas ante algunos de los términos de las políticas abrazadas por los gobiernos de la izquierda latinoamericana, claramente hechizados por proyectos productivistas y desarrollistas heredados del Norte Rico. ¿Qué tengo ahora en mente? Me viene a la cabeza ese dramático proyecto de un macroconducto que debía transferir el gas natural boliviano cruzando la Amazonia brasileña hasta alcanzar el territorio de Venezuela. Era una genuina barrabasada medioambiental. Sin descartar estas 3 explicaciones que acabo de proponer, creo que hay una cuarta y última que es más importante. Desde mi punto de vista existe una sintonía muy clara entre lo que aquí algunas personas llamamos decrecimiento, y poco importa el término, y la filosofía del buen vivir de muchas comunidades indígenas en América Latina y en otros muchos escenarios. Una y otra construcción conceptual nacen en escenarios diferentes, pero remiten a códigos muy similares, que en último término hablan de una suerte de colonización a la inversa, de la necesidad de que en los países ricos aprendamos de muchas de las prácticas cotidianas de esos habitantes de los países del sur que comúnmente describimos contra toda razón como primitivos y atrasados. Bueno, pues primero agradecerte la, la brillantez de tu exposición y, y sugerirte, si te parece oportuno, desarrollar un poquito más 2 cosas, ¿no? Una tiene que ver con te has referido al patriarcado, la dimensión antipatriarcal que conectas con la propuesta del decrecimiento. Sin embargo, no has hablado de feminismo, de feminismos, ¿no? Entonces, quizás por eso me interesaría que si te parece desarrollar un poco más, o te parece necesario desarrollar un poco más esa cuestión. Y la otra cuestión que te sugiero que
que si te parece oportuno también desarrolla un poco más, tiene que ver con lo que has planteado de la dimensión generacional de determinados conceptos vinculados con el decrecimiento. Y me ha venido a la memoria para esto que te planteo el título de un libro de hace unos años de Jorge Ritman que se llamaba Gente que no quiere viajar a Marte. Y lo que te pregunto en definitiva es si has explorado, dado el carácter ese generacional y las reacciones que generan las propuestas decrecentistas, una posible respuesta, te lo digo porque a mí me lo han gente cercana, gente joven cercana, a mi hijo, para empezar, ¿no? Me han planteado esto ante lo duro que resulta oír la propuesta decrecentista, si no parece más razonable asumir que, bueno, que a lo mejor es necesario tenerla en cuenta, pero para, como dijéramos, marcar el camino colonizador de otros mundos, de otros planetas, que seguramente de manera inexorable vamos a tener que transitar, ¿no? Entonces, no sé hasta qué punto consideras que es incompatible. Por eso, porque no sé si lo consideras incompatible los dos planteamientos, te señalo lo de ¿Pero qué dos planteamientos? el planteamiento decrecentista con el planteamiento de colonizar otros planetas, ¿no? Bueno, empiezo por lo último. Claro, ese proyecto de colonización de otros planetas es un proyecto claramente de las élites de la Tierra contemporánea. No es un proyecto que responda al designio de colocar al conjunto de la especie humana en otros escenarios más llevaderos. No solo eso, es un proyecto que infelizmente, en caso de tener alguna viabilidad, se tomará su tiempo. Y yo vuelvo a subrayar que si asumimos el ejercicio previo de ponernos las gafas del colapso, lo del colapso no es para dentro de 100 años. Hay quien piensa que el colapso es esto que tenemos delante de los ojos, y me parece que el argumento infelizmente está bien tirado, ¿no? En ese sentido, tengo que subrayar que la perspectiva del decrecimiento tiene un carácter fundamentalmente social e igualitario, si no carece por completo de virtualidad, ¿no? Yo he dicho, tenemos que redistribuir radicalmente la riqueza para conseguir que el lema vivir mejor con menos adquiera pleno sentido. Si no redistribuimos la riqueza, el lema va a quedar en un vacío o en una construcción conceptual muy respetable, pero poco seguible. ¿Sabes que cuando he oído cómo formulabas la pregunta, me ha venido a la cabeza una discusión que mantuve la semana pasada sobre las políticas de China en relación con la crisis ecológica? Y yo me vi obligado a afirmar que, a mi entender, el proyecto chino de estas horas no es un proyecto universalista, es un proyecto nacionalista. No solo eso, es un proyecto nacionalista de las élites directoras del país. Algo que me parece que reproduce buena parte de los términos de esta discusión. Con respecto a lo primero, lo del feminismo, bueno, tú sabes a buen seguro, y sospecho que mejor que yo, en las 2 últimas décadas se ha gestado una herramienta conceptual que es lo que llamamos el ecofeminismo, y que llama la atención sobre la singular relación de las mujeres con la naturaleza y sus reglas, y que llama la atención también sobre la necesidad de revisar algunos de los aditamentos que acompañan a un concepto que por un lado es muy interesante, pero que exhibe carencias. Me refiero a eso del antropoceno, ¿no? La idea de que la especie humana se ha convertido en un agente biológico de tal manera que está dañando, para mal, la mayoría de las reglas del juego imperantes. Bien sabes que han aparecido conceptos alternativos. Hay quien prefiere hablar del capitaloceno para subrayar que, hablando en propiedad, no es la especie humana, sino la especie humana a través de un sistema preciso llamado capitalismo. Hay quien prefiere hablar también del plantacionceno o del negroceno para llamar la atención sobre la necesidad de fundir la historia ecológica y la historia colonial del planeta. Y hay quien prefiere hablar del androceno para llamar la atención sobre el hecho de que es fundamentalmente la mitad masculina de la población planetaria la responsable de esa conversión de la especie humana en un agente biológico fundamental.
También en este caso, en fin, me considero en la obligación de recomendar una vez más que nos pongamos las gafas del colapso. ¿Por qué? Porque mucho me temo que los problemas de las mujeres en el escenario del colapso van a experimentar una ratificación. Debo partir de la intuición, que es mía, de que el discurso en lo que respecta a la liberación de las mujeres ha sido en exceso optimista en las últimas décadas. En el momento presente, según una estimación, el 70% de las personas pobres y el 78% de las analfabetas son mujeres. Siempre digo lo mismo, me parecen porcentajes muy llamativos. No estamos hablando de un 52% de mujeres pobres confrontado con un 48% de hombres. Nos estamos refiriendo a la distancia abismal que separa un 70 y un 30%. Según otra estimación, que admito que es controvertida, las mujeres realizarían el 67% del trabajo para recibir a cambio un escuetísimo 10% de la renta. En estas condiciones, mucho me temo que afirmar, como a menudo se hace, que los problemas atávicos de marginación simbólica y material de las mujeres se hallan en feliz vía de resolución, es literalmente darle la espalda a la realidad. No sé si hay alguna palabra más de aquí, de la sala. Sí, puedes pasar. Mientras voy a leer dos intervenciones del chat. ¿Cómo puede un individuo cualquiera favorecer el decrecimiento si no tiene una gran influencia en el poder y en el funcionamiento de la sociedad? ¿Solo predicando con el ejemplo y consumiendo menos o puede hacer alguna otra acción? Dice con más abaste y más eficiente, no sé, no entiendo lo de más abaste, con más energía, supongo, ¿no? Eso una, y si te parece, leemos la otra. Dice, ayer vi cómo desde la Unión Europea se aprueban proyectos llamados de transición energética, entre ellos el mar gaseoducto de hidrógeno marino entre Barcelona y Marsella, entre otros muy prometedores, entre comillas, e ineludibles proyectos, ¿no? Parece para transicionar. Me sorprende que las élites político-económicas sigan planteando megaproyectos de este tipo como si hubiera recursos para llevarlos a cabo. Las élites se ponen las gafas del colapso. ¿Perdón? Las élites no se ponen, perdón, lo he leído mal, no se ponen las gafas del colapso. O sea, es decir, si las élites son conscientes de ello, ¿no? Si A ver, quieres, y luego interviene. empiezo por la segunda. Creo que la respuesta es que las élites viven inmersas en una defensa obscena de sus intereses, por un lado, y que asumen de siempre posiciones aberrantemente cortoplacistas. Lo que les importa es lo más inmediato, de tal suerte que este tipo de discusiones que remiten a elementos de medio y de largo plazo no forman parte de sus preocupaciones. No sé si incluir dentro del concepto de macroproyectos lo que significan muchos de los parques eólicos o de las instituciones fotovoltaicas que se han ido desplegando en los últimos años. Me parece que una reflexión sobre lo que significan guarda mucha relación con la pregunta. En primer lugar, este tipo de instalaciones no hay ningún motivo para concluir que van a contribuir a mejorar el escenario en hábitats naturales muy dañados. Seguro que muchas de las personas que estáis aquí habéis visto esa película, por muchos conceptos espléndida, llamada Asbestas. En un momento determinado, el campesino gallego asilvestrado recibe una pregunta del francés ilustrado. Le dice, ¿qué vas a hacer con el dinero que te vamos a dar por tus tierras para levantar una de estas parafernalias? Y responde, me voy a comprar un taxi y me voy a marchar a Orense, la capital, a trabajar. Está bien retratado. El dinero no va a repercutir en levantar el escenario del lugar en el que vive. Permitidme una observación entre paréntesis. Estoy harto de películas en las cuales los campesinos gallegos, en general los campesinos, aparecen retratados como personas burdas y salvajes, carentes de cualquier tipo de sensibilidad medioambiental. Yo conozco muchos campesinos gallegos que tienen esa sensibilidad. Segundo dato importante.
Esas parafernalias obedecen a un modelo en virtud del cual el mundo rural va a tener que seguir abasteciendo de energía a las grandes ciudades y a las grandes empresas. En un tercer escalón, el negocio correspondiente está descaradamente en manos de las grandes empresas. Según una estimación, las 2/3 partes del negocio eólico español están en manos de las grandes empresas de la energía y buena parte del tercio restante se halla en manos de las grandes empresas de la construcción. ¿Por qué me importa subrayar esto? Porque quienes en su momento defendimos de manera un poco alocada las energías llamadas renovables, partíamos de la certeza de que tenían un carácter descentralizado e iban a estar sujetas a prácticas de control popular autogestionario. La realidad presente no es con toda evidencia esta. En fin, menciono un último dato que remite, a mi entender, a lo principal. Este tipo de parafernalias, los megaproyectos también, impiden que formulemos la pregunta principal. ¿Y cuál es la pregunta principal? La relativa a cuánta energía necesitamos. Si pudiésemos responder de manera racional a esta pregunta, descubriríamos que necesitamos mucha menos energía que la que quieren endosarnos, con lo cual la mayoría de estas instalaciones, pongo por delante la cautela de la mayoría, serían francamente prescindibles. Pregunta a otro colega: ¿cómo podemos hacer para sacar adelante de manera consistente la perspectiva del decrecimiento? Bueno, mi respuesta no puede ser sino muy convencional. En primer lugar, asumiendo el compromiso personal de modificar las reglas del juego que nos imponen y, en segundo término, organizándonos colectivamente. Antes me preguntaron por la propaganda. Yo he señalado muchas veces que estaría bien que recuperásemos un concepto que emplearon con profusión nuestros abuelos y abuelas anarquistas y anarcosindicalistas, un concepto que es verdad que tuvo muchos significados, alguno de ellos un poco abstruso. Me refiero a lo que llamaban la propaganda por el hecho. ¿Qué interpreto yo que nos estaban diciendo? Nos estaban diciendo: está muy bien organizar actos como este, publicar libros o revistas, convocar manifestaciones y concentraciones. Pero lo más interesante que podemos hacer consiste en intentar llevar a la práctica, en la realidad económica y social, nuestras ideas, en demostrar que es posible hacer las cosas de manera diferente. Creo que esto es algo que hoy por hoy nos falta. Ayer estuve hablando en un sindicato libertario. El propio sindicalismo libertario no está a la altura de esta tarea. He escuchado muchas veces en labios de sus militantes un comentario que viene a decir: yo me afilié a este sindicato para abrir el horizonte de proyectos de autogestión en la realidad de nuestra sociedad. Y me paso el día en un cuartucho asesorando laboralmente a un trabajador que tiene no sé qué problemas en la empresa en la que trabaja. Creo que tenemos que repensar muchas de nuestras prácticas. Debo decirle de todas maneras a quien preguntaba, y que se me permita la ironía, que cuando alguien me formula preguntas relativas a qué podemos hacer, yo confieso mi incapacidad para responderlas de manera convincente y suelo echar mano de la mejor frase de gallegos que he oído nunca. A buen seguro que alguna de las personas que estáis aquí me la habéis escuchado. La historia cuenta que un gaitero de Lugo, un hombre muy mayor, de más de 80 años de edad, fue invitado a participar en un acto sobre gaitas en Asturias. Y en un momento determinado le hicieron una entrevista en una radio local y el periodista le preguntó qué pensaba de Evia, este gaitero asturiano que toca una gaita un poco heterodoxa, semielectrónica, sin soplar. Y cabe suponer que al viejecito de Lugo, que era un gaitero tradicional, no le debía agradar mucho lo que hacía Evia, pero debió pensar: ¿y qué gano yo con meterme con un colega contra el que por lo demás no tengo nada? Y dio con una frase cuyo concurso os recomiendo para salir airosos de una pregunta como esta. Dijo: pues verá usted, si le digo la verdad, le mentiría. Bueno, no intentéis desentrañar la lógica de fondo de la frase, que no la tiene, pero es una frase muy eficiente. El periodista claramente envainó la pregunta. Otra vez. Mira, a ver, lo de abajo.
Muchas gracias. Quería saber su opinión sobre una cosa que se ha mencionado poco y es el rol de la tecnología. ¿Sí? Antes sí lo ha puesto encima, el teléfono, quizás como mecanismo uniformizador de alguna manera de las cosas a las que podemos acceder. Porque hoy en día desde cualquier sitio del mundo, ahora todo el mundo puede pedir una carcasa para un teléfono por €1 que viene de China. Y eso ya es una desgracia monumental. Y entonces, si habría, ¿cuál es su visión sobre los aspectos tecnológicos, incluso con las cuestiones de requisitos energéticos para que esto que se habla mucho de los centros de datos? ¿Sí? Entonces, a ver si podía profundizar un poco en el rol de la tecnología en todo este contexto. Cuando en los últimos años he intentado diseñar un programa de vocación fundamentalmente pedagógica, de despliegue de la perspectiva del decrecimiento, me he servido de media docena de verbos. Reruralizar, despatriarcalizar, descolonizar, descomplejizar, desmilitarizar y destecnologizar. Siempre que enuncio este verbo, me veo obligado a reconocer que incorpora cierta dimensión de provocación. Si tengo que emplear el argumento de manera más mesurada, diré que creo que estamos en la obligación de analizar críticamente cuál es la condición de muchas de las tecnologías que el sistema generosamente nos regala. No vaya a ser que no tengan esa dimensión emancipadora y liberadora que a menudo les atribuimos. Se me ocurre aún así formular 3 observaciones sobre esto de la tecnología. ¿Cuál es la primera? John Searle es el principal pensador de lo que se suele conocer con el nombre de anarcoprimitivismo. Es un pensador desmesurado, pero por momentos tengo la impresión de que solo los pensadores desmesurados son realmente interesantes. Searle afirma categóricamente que todas las tecnologías creadas por el capitalismo llevan por detrás la huella de la división del trabajo, de la jerarquía y de la explotación. Es un argumento serio que merece ser considerado seriamente. Porque, en último término, nos invita a recelar de una aserción muchas veces repetida que dice: lo importante en el caso de las tecnologías es quién las dirige. Esta es una cuestión importante, pero no es la única, porque pudiera ser que esas tecnologías llevaran en su ADN elementos que dificultan su uso a efectos emancipatorios. Segunda dimensión. He contado muchas veces que la pregunta más delicada que me han hecho en mi vida fue en Vigo, en Galicia, en mi tierra, hace unos cuantos años. Tomó la palabra un hombre de cierta edad que había interpretado legítimamente que yo no soy un enamorado de la tecnología. Y me preguntó expresamente si yo estaba en contra de una tecnología médico-quirúrgica que había permitido que este señor se operase unas semanas antes y salvase la vida. Imaginaos el escenario de la pregunta, que yo le hubiera dicho: haberte muerto, ¿a mí qué me dices? Obviamente yo, que soy un caballero, no dije ese. Dije: yo no estoy en contra de esa tecnología siempre y cuando satisfaga 3 requisitos. Entonces invoqué 2. El tercero me vino a la cabeza tiempo después. El primer requisito se refiere a la naturaleza social de esa tecnología. No vaya a ser que esté al servicio del 5% de la población planetaria, que es algo que a menudo sucede. El segundo habla de la naturaleza ecológico-energética de esa tecnología. No vaya a ser en este caso que el disfrute contemporáneo de la misma trabe el acceso de los integrantes de las generaciones venideras, en cuyo caso obviamente tendremos también un problema. El tercer requisito, el que me vino a la cabeza después, hablaba de la naturaleza política de esas tecnologías. No fuera a ser que su despliegue reclamase estructuras piramidales, jerarquizadas, verticales, que dificultasen el control popular desde la base. Pero si la tecnología en cuestión satisface convincentemente estas 3 condiciones, yo no tengo nada mayor que oponer. Última observación. Creo que también en el caso de la tecnología tenemos que ponernos las gafas del colapso. ¿Qué consecuencias puede tener el colapso en materia de disposición de energías y de tecnologías que hoy nos parece que se van a hallar a nuestro servicio hasta el final de los tiempos?
porque el colapso, entre otras cosas, va a suponer una reducción formidable en la oferta de energía, de tal manera que tendremos que empezar a pensar en qué medida muchas de las tecnologías que son vitales en términos de nuestro quehacer cotidiano van a dejar de servirnos. E igual descubrimos que algunos de los elementos de comunicación tradicionales son más merecedores de aprecio de lo que una primera lectura implicaría. Hace exactamente un año me invitaron a dar una charla en Zaragoza. Y un par de horas antes quedé con una mujer de 37 años que estaba haciendo una tesis sobre el 15M. Y en el transcurso de nuestra conversación me explicó que unos meses antes había acudido con una sobrina suya de 19 a una charla mía en un pueblo del Pirineo de Huesca. Y declaró que su sobrina había quedado fascinada. Ojo, no había quedado fascinada con mi charla, sino con el concepto charla. ¿Por qué? Bueno, yo creo que las razones inmediatamente se os harán evidentes. En esa charla, lo que se utilizaba era la palabra. No había de por medio pantallas de ordenador, de tablets, de móviles. Para gentes que han crecido en la idea de que el conocimiento solo se puede acceder al conocimiento en virtud de esas parafernalias, era un descubrimiento interesante. Hace años pedí un libro francés contra el PowerPoint y lo pedí por el reclamo publicitario que acompañaba. Eran unas declaraciones de un general norteamericano con mando en Irak, que sostenía que Estados Unidos había medio perdido esa guerra por culpa del PowerPoint. Organizaban macro reuniones de oficiales para explicar la táctica militar y nadie se enteraba absolutamente de nada. No sabían si tenían que mirar a la pantalla, escuchar al orador. Esa charla, por otra parte, no formaba parte de ninguna actividad reglada. No daba derecho a créditos ni a puntos. Y esto de nuevo era interesante en un mundo tan aburridamente mercantilizado. En fin, no había de por medio ningún intercambio monetario. Bueno, pues la conclusión que extraigo es que determinadas herramientas de comunicación que nos parecen antiguallas, que nos resultan viejunas e ineficientes, igual no lo son tanto más si asumimos las consecuencias previsibles de un colapso general. Bueno, son las 8:20, vamos a ir concluyendo. ¿Hay alguna palabra más? Venga, ¿te puedes pasar? Me pido la palabra también a continuación. Y atrás estábamos debatiendo sobre si España necesita 800.000 viviendas cuando hay 4,3 millones de viviendas vacías, repartidas, ¿no? por el territorio. En este sentido, la conclusión a la que llegamos después de este debate era que era necesaria una deslocalización de las actividades. Era el debate que teníamos con los alumnos. En este sentido, la pregunta va, ¿cómo casa el decrecimiento y la economía de escala? Porque evidentemente hacer 4 viviendas, Madrid y Barcelona, porque están concentradas esas actividades. ¿Cómo casa el concepto de decrecimiento con la economía? La verdad es que no creo que esté en condiciones de responder a tu pregunta. O en su caso, es una de estas preguntas que reclamaría como respuesta inicial: ¿me vais a permitir que os deje durante 20 minutos y vaya un cuartucho aquí al lado con un folio y un bolígrafo para ordenar mis presuntos conocimientos e intentar hilvanar una respuesta moderadamente sensata? Pero no creo que esté en condiciones de hacerlo. Igual lo que pasa por mi cabeza es que esa relación no remite expresamente a lo del decrecimiento, sino al proyecto político que tenemos en la cabeza. Yo soy un libertario a la europea, no a la argentina, y esto significa que defiendo en todos los órdenes de la vida una manifiesta descentralización. Y que me sorprende una y otra vez el orgullo con que la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso presume de que Madrid sigue creciendo, sigue acumulando habitantes, sigue
desplegando actividades productivas cada vez más ambiciosas, y lo hace además desde la lógica del nacionalismo de Estado español, ignorando que eso tiene como efecto fundamental un vaciamiento de buena parte del resto de la península ibérica, algo que genera un discurso que a mí me parece aberrantemente contradictorio, ¿no? Y esto guarda una relación que, repito, sospecho no remite directamente a lo del decrecimiento, con el establecimiento de fórmulas de democracia directa y de autogestión que contribuyen a revivificar los escenarios locales que hemos ido olvidando con mucha frecuencia. Y esto en el propio ámbito de las ciudades. Yo he recibido en algún momento una acusación que entiendo, aunque creo que no esté justificada, de que al apostar denodadamente por ruralizar nuestras sociedades, estaría olvidando el medio urbano. Entiendo que la queja tiene su razón porque es verdad que ha apostado con rotundidad por la ruralización como una de las respuestas eficientes ante el escenario del colapso. Pero claro, no podemos dejar a su suerte las ciudades. Si el 70% de la población en España vive en las ciudades, algo tendremos que decir sobre su escenario. ¿Y qué creo yo que tenemos que decir? En primer lugar, tenemos que defender que se reduzca el número de sus habitantes. Estamos ante mastodontes absolutamente inmanejables. En un segundo escalón, tendremos que propiciar una activa ruralización de las propias ciudades. Jorge Rigman, a quien has mencionado antes, recuerda a menudo que a principios del siglo XX, en París, el 90% de las verduras que se consumían procedían de la propia ciudad de París o de su entorno más inmediato. ¿Cuál es el porcentaje de las verduras que se consumen hoy en Madrid o en Barcelona que proceden del entorno más inmediato? Un 1%, por proponer un guarismo. En tercer lugar, tendremos que trabajar para difuminar el límite que a menudo es extremadamente claro entre el espacio urbano y el espacio rural. El ejemplo más claro que me viene a la cabeza al respecto es el de las dos grandes ciudades portuguesas, Lisboa y Oporto. Uno abandona Lisboa y entra en el desierto. Uno no sabe nunca, en cambio, cuándo deja Oporto. Las leiras, las plantaciones, están en el mismo centro de la ciudad, en la calle peatonal comercial. En cuarto escalón tendremos que propiciar una activa descentralización de la propia vida de las ciudades en beneficio de los barrios. Y en fin, y probablemente tendremos que apostar también por una colectivización de buena parte de la actividad industrial restante. Y al respecto, yo sigo pensando que el modelo catalán de 1936-1937 sigue conservando, hechas las correcciones pertinentes, activos interesantes. Pero en fin, iré 20 minutos a un cuarto aquí al lado para que la próxima respuesta sea más eficiente. Gracias. Bueno, si, salvo que haya alguna palabra más, yo me había pedido la palabra. Bueno, son unas pequeñas pinceladas. Por un lado, constatar que en general el decrecimiento no está en la agenda política. Entonces te pediría qué piensas de este objetivo y los partidos presuntamente del campo emancipatorio, cuál es su posición respecto de ello o su ausencia de posicionamiento en general. Eso por un lado. Por otro, si quieres decir algo, aparte de, por supuesto, tú eres un representante muy señalado, ¿no? Y muy conocido que promueve el decrecimiento, etcétera, pero me gustaría si quieres comentar colectivos, revistas, autores, ¿no? que estén haciendo también propuestas valiosas en el campo del decrecimiento. Estoy pensando en autores como Luis González Reyes, etcétera, por si quieres comentar algo. Y bueno, yo pararía ahí, ¿no? Yo creo que una pregunta también clave sería, tú has hecho referencia a lo del con qué nivel de satisfacción de las necesidades humanas sería posible vivir todo y todas sin sobrepasar los límites planetarios y con energía suficiente. Es decir, cuál sería el nivel
al que tendríamos que descender, entre comillas, digo entre comillas, ¿no? Porque no sería descender, ¿no? Digo, para un modo de vida que permita satisfacer las necesidades humanas de todas y todos globalmente. ¿Vale? Empiezo por el final. Mi buen amigo Antonio Turiel, que por cierto estará en Granada el próximo día 16, ¿Sí? No lo sabía. en el Parque de las Ciencias, se llama esto. Sí. Pues sostiene que sería suficiente con una 10ª parte de los recursos con los que hoy contamos. Creo que es un pronóstico excesivamente pesimista. El escenario planetario es extremadamente delicado. El colapso está ahí. Pero no creo que sea necesario recular en un 90% con respecto a los niveles actuales, que tenemos aún un margen de maniobra algo más grande. Pero en cualquier caso, lo que me interesa de la propuesta de Turiel es la idea de que con el 10% de los recursos que hoy manejamos podríamos salir adelante. Y creo que el argumento es veraz, es interesante. Imaginaos que prescindimos del sinfín de parafernalias que marcan indudablemente nuestra vida cotidiana y que son completamente inútiles. Alguna vez he recordado que, según una estimación, cada uno de los habitantes de los países ricos dispone como media de 10.000 objetos. Hay muchos integrantes de comunidades indígenas en América Latina que cuentan, cada uno de ellos, con 100 objetos. ¿Pensáis que somos 100 veces más felices que ellos? Con toda evidencia, no. Con respecto a la segundo, pensadores, yo sigo siendo un latouchiano, aunque la figura de Latouche interpreto que ha ido cayendo en un progresivo, si no descrédito, en una progresiva marginación. A mí me sigue pareciendo un pensador extremadamente estimulante, mucho más estimulante que determinados productos de la academia, que más bien siguen pensando en términos de proyectos de investigación para obtener recursos y salir adelante. Pero hay gentes que durante mucho tiempo se han manifestado poco propicias a aceptar lo del decrecimiento, como Juan Manuel Laredo o Jorge Rickman. El primero sigue manifestándose reticente, el segundo no, que es interesante leer. O acabo de mencionar a Antonio Turiel, no es un decrecentista, pero los datos que maneja son aportaciones decisivas para fundamentar buena parte de las tesis que yo he desarrollado hoy. Con respecto a lo primero, hace, creo que 2 años, con ocasión de una rueda de prensa, la entonces ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivero, supongo que decidió mencionar la palabra decrecimiento por primera vez y jugarse un poco el tipo. Pero lo cierto es que lo hizo con una voz tan bajita que no se le escuchó. Y esto creo que era un retrato cabal de hasta dónde están dispuestos a llegar nuestros gobernantes, ¿no? ¿Les parece que destapar esta discusión es correr riesgos electorales evidentes, convertir el argumento en una ñagaza para que la oposición encuentre todavía más datos en los que fundamentar sus quejas con respecto a las políticas gubernamentales? Debo confesar en un segundo escalón que a veces sospecho que cuando algunos responsables políticos declaran ser partidarios del decrecimiento, estamos hablando de cosas distintas. Que lo suyo es un argumento muy cómodo y muy superficial, encaminado a subrayar, claro, que tenemos que producir menos coches y que tenemos que reducir la huella ecológica. Pero no hay ninguna voluntad de contestar, a tono con lo que sugería ayer el compañero, la perspectiva general del capitalismo, de la acumulación de las agresiones históricas, del castigo permanente a los países del sur, de tal forma que, aunque utilizamos la misma palabra, sospecho que estamos hablando de cosas distintas. En fin, más allá de lo anterior, yo creo apreciar, Jesús, que hay una creciente distancia entre los activistas de base de los movimientos ecologistas o decrecentistas y el estamento académico que trabaja sobre el decrecimiento. Debo subrayar que yo no me considero inserto en ese estamento.
Yo he sido profesor de ciencia política durante 30 años, pero mi docencia se refería a la Europa central y oriental contemporánea. Cuando con alguna frecuencia aparece alguien que me propone una tesis vinculada con el decrecimiento, yo digo que no. Mi relación con el decrecimiento es una relación de activista, no es una relación académica. Bueno, esos estamentos académicos, lo he sugerido hace un momento, están muy preocupados por obtener ayudas para sus proyectos de investigación del lado de la Unión Europea. Y esto genera, de nuevo, un tipo de perspectiva decrecentista muy cariñoso con las instituciones, que no es, creo que salta a la vista, la perspectiva que yo abrazo. Con lo cual, aunque ciertamente hemos avanzado algo en los últimos años en materia de introducción de este debate, los progresos me parecen más ficticios que reales. No me has preguntado por ello, pero la pregunta podría extenderse a los medios de incomunicación. ¿Qué eco tiene la perspectiva del decrecimiento en los medios de incomunicación? Extremadamente reducida. ¿Por qué? Bueno, pues porque esos medios dependen de poderosas corporaciones económico-financieras y dependen en un grado u otro de la publicidad, con lo cual el circuito está ahí. Yo he publicado 3 libros sobre decrecimiento que han tenido varias ediciones. Tenéis, por cierto, ahí algunas copias. Ninguno de ellos cuenta con ninguna modestísima reseña en un medio de incomunicación del sistema. Miento. Recibió uno de ellos una crítica elogiosa de un periódico de Murcia en 2016, pero no puedo exhibir ningún registro adicional con respecto a esto, ¿no? Y esto quiere decir algo, ¿no? Sospecho que en el fondo lo que hay es un recelo profundo con respecto a lo que reivindica la perspectiva del decrecimiento. He contado muchas veces que hace bastantes años, la primera vez que tecleé en Google decrecimiento, recibí una respuesta automática del sistema que rezaba: ¿no estará usted equivocado? ¿No querrá teclear por un lado de y por el otro crecimiento? Y dije para mí, si Google nos disuade de la conveniencia de utilizar esta palabra, alguna ventaja debe invocar. Un poco a la manera de un lema que aprendí de la gente más veterana cuando yo era joven. El lema rezaba escuetamente: cuando no sepas lo que hacer, haz lo contrario de lo que reivindica el diario ABC. Y siempre acertábamos. Bueno, muy bien. Bueno, pues vamos a ir concluyendo, ¿de acuerdo? Nada, agradecer vuestra presencia, participación para quienes estáis aquí en la sala y también a quienes están conectadas y conectados. Agradecer, por supuesto, a Carlos la generosidad, ¿no?, que ha tenido para aceptar la venida a Mirada y manifestarle nuestro, en fin, nuestra alegría de que haya sido posible después de mucho tiempo, ¿vale? Solo decir que las próximas sesiones, la próxima será la semana que viene, es decir, el miércoles próximo. Tiene el título, ha sido una sesión sobrevenida, o sea, me ha venido la propuesta hace 4 o 5 días, hoy lo he colocado en la página de Mirada. Se llama, bueno, tiene el título de Descifrando el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía, el POTA. Será una mesa redonda y va a hacer énfasis, bueno, lo que pretende es contribuir en la participación ciudadana, es decir, con la mesa redonda. Tiene el título de Descifrando el POTA, la participación ciudadana, que generalmente no se fomenta, ¿no? Y luego la siguiente sesión ya será después de Navidad, será el 21 de enero, que tiene el título de Por una Constitución de la Tierra, la humanidad en la encrucijada, acerca de la propuesta de Luigi Ferrajoli. También habrá tres ponentes. Bueno, pues muchas gracias y hasta la próxima.